Algunas escenas de este programa fueron reconstruidas y algunos de los nombres de los personajes fueron cambiados. En un instante, 4 obreros de la construcción de Florida quedaron atrapados en una zanja que colapsó. Cuando el suelo arenoso y húmedo comenzó a ceder, sus colegas intentaron desesperadamente desenterrarlos para evitar que se sofocaran. Cuando llegaron paramédicos y socorristas, hallaron a 3 de los hombres luchando por respirar. No hubo lugar para el miedo. Había víctimas e iba a ayudarlas como fuera. Estaban atrapados bajo toneladas de roca y tierra. Sus angustiados amigos y seres queridos aguardaban con ansiedad. Implementamos 5 planes diferentes y llegamos a pensar, no podremos rescatarlos, morirán allí. Los socorristas luchan contra el cansancio y los elementos para evitar que las víctimas quedaran enterradas vivas. Zona de peligro. Zona de peligro. Enterrado vivo. Ciudad de Margate, Florida. Un próspero suburbio en las afueras de Fort Lauderdale, hogar de Alice y Floyd Bogan. Bajo su apariencia tosca de obrero, Alice descubrió en Floyd un corazón tierno. Era todo lo que ella había esperado, y más aún, era el amor de su vida, y la vida les sonreía. Floyd trabajaba en la construcción. A veces ayudaba a los obreros a colocar conductos. Sabía que era una tarea peligrosa. Cada año en los Estados Unidos hay cerca de 700 heridos por derrumbes y 60 víctimas fatales. El 75% de ese número corresponde a obreros de la construcción. El resto a los que procuran rescatarlos. El 7 de noviembre de 1996, Floyd estaba trabajando en una zanja para la red de agua potable y cloacas de aproximadamente 1,5 metros de ancho, 9 metros de largo y más de 3,5 metros de profundidad. Aquel día su equipo de trabajo estaba compuesto por Cleo Brizuela, Tom Price y Oscar Escobar. Bogan necesitaba instalar el conducto rápidamente en la zanja. La arena que cedía de las paredes continuaba llenando la zanja. El terreno arenoso y granular dificultaba el trabajo del operador de la excavadora. Las vibraciones de la máquina debilitaban el suelo lindante. Dado que estaban tan cerca del nivel del mar, las aguas subterráneas se filtraban en la zanja. Bogan introdujo una bomba para eliminarla. Pero algo de agua quedó, tornando la zanja aún más inestable. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Bogan comenzó a preocuparse sobre la estabilidad de la zanja. Llegó un capataz para controlar el avance de la excavación junto con el operador de la excavadora. Hay que lidiar con todo esto, ¿de acuerdo?
paredes de la zanja colapsaron. En cuestión de segundos, los obreros quedaron enterrados bajo cientos de metros cúbicos de arena y tierra. La fuerza que los golpeó fue la equivalente a ser arrollados por una camioneta. ¿Dónde están los demás? Solo Don Price quedó en la superficie. Arriesgando su propia vida, el operador de la excavadora y otro obrero lo liberaron rápidamente. Aunque tenía fracturado un tobillo, Price logró llegar a terreno firme. Los obreros siguieron buscando a los 3 hombres que estaban aún enterrados. Se sofocarían en los 3 minutos siguientes. Margate, ¿tiene una emergencia? Muy bien. El capataz llamó a emergencias desde una oficina cercana. ¿Cuál es la dirección? Bien. Derivó la llamada a la unidad de rescate más cercana. Bien, de acuerdo. Había transcurrido 1 minuto desde que tuvo lugar el derrumbe. Los hombres seguían enterrados. Floyd, ¿sigues allí? El operador de la excavadora descubrió el brazo de uno de los hombres bajo la tierra. ¡Floyd! Era Floyd Bogan. Estaba apenas consciente. La presión de su pecho era tan fuerte que no podía expandir los pulmones para respirar. Sin embargo, estaba con vida. Mientras procuraban liberar a Bogan, descubrieron que estaba atrapado bajo la superficie. Los hombres seguían buscando desesperadamente a los otros 2 obreros. Pronto advirtieron que no había caído solo arena y tierra, sino que una gran roca del tamaño de una camioneta había rodado sobre los hombres. La pierna izquierda de Bogan estaba atorada debajo de la roca. ¿Estás bien? El departamento de bomberos de Margate respondió al aviso urgente. Rescate 111, recibido. Tras excavar un poco más, hallaron a otro obrero. Era Cleo Brizuela. Sangraba por la boca, estaba malherido, pero sorprendentemente vivo. Tenía dificultad para respirar. Aunque 2 de los hombres habían quedado expuestos, los 3 seguían atrapados bajo la gran roca. El operador de la excavadora intentó emplear la fuerza de la maquinaria de 8 toneladas para liberar a los hombres heridos. Pero pronto advirtió que la roca era demasiado grande y estaba demasiado atascada. No podía moverla sin correr el riesgo de herir más a los hombres. Una segunda unidad médica del departamento de bomberos de Margate también se dirigió rápidamente al lugar. La enorme presión del suelo impedía a Bogan y a Brizuela respirar. ¡Resistan! ¡Está viniendo ayuda! Aunque sus cabezas emergían en la superficie, se estaban sofocando lentamente. Cuando llegó Rob Davis encabezando el rescate, vio que las paredes de la zanja presentaban una amenaza considerable para cualquier intento de rescate.
Pedí a los obreros que intentaban desenterrar a los pacientes que dejaran de hacerlo, que nos haríamos cargo y que abandonaran la zanja y lo hicieron. No quisieron correr el riesgo de que hubiera más víctimas. El equipo de emergencias percibía el pánico de los demás obreros. Le pregunté, ¿dónde te duele? ¿Qué sucede? Dijo, no puedo respirar. Y le seguí preguntando. Su principal respuesta era, por favor, no me dejen morir. Le dije, estoy aquí, no te preocupes, tranquilízate y te sacaremos de aquí y no iré a ninguna parte, a ninguna parte. Ty Basil, un paramédico del departamento de bomberos de Margate, vio que seguía filtrándose agua subterránea. El agua desestabilizaba la zanja. El suelo en ese momento estaba húmedo. Había muchas rocas. Cuando desenterrábamos a los hombres hasta la cintura para que pudieran respirar, nosotros advertimos que ellos estaban demasiado atorados. El equipo de rescate examinó a los dos hombres atrapados mientras buscaban al tercero. Su principal preocupación eran las vías respiratorias. Ty, podríamos emplear oxígeno. Davis pidió a Basil que trajera oxígeno del vehículo de rescate. Si dejaban de respirar, revivirlo sería prácticamente imposible. Ya habían transcurrido 8 minutos desde el derrumbe. Si quedaba alguna posibilidad de salvar a Escobar, deberían hallarlo de inmediato. Una de las preocupaciones de Davis era estabilizar la respiración de Bogan. Le colocamos oxígeno porque dijo que estaba cansado, que estaba exhausto. El paramédico Luis Villar procuraría estabilizar a Brizuela. La sangre de su boca parecía provenir de una hemorragia interna. Brizuela estaba aterrado. Villar lo calmó. Lo tranquilicé diciéndole que haría todo lo posible para tratar de salvar su vida. Era cuanto podía prometerle. Finalmente localizaron a Escobar. Estaba debajo de Bogan, atascado en sus pies. Cuando miré hacia mi izquierda, debajo de él había un gran vacío. Y se podía ver dentro de él y se podía ver agua y grava. Hallamos al tercero. Ty, tenemos la tercera víctima, señal 7. Hallamos a la tercera víctima, señal 7, ¿me copian? Estaba muerto. Me estaba mirando y parecía como si estuviera partido al medio. Fue una escena desgarradora. La muerte de su compañero fue terrible para Floyd Bogan. Pero los socorristas debían atender asuntos más urgentes. Estaba preocupado por la pared que colapsaba. De hecho, al observarla, advertí que había un conducto de no más de 6 o 7 centímetros. Pero este conducto sostenía la pared. Realmente no era demasiado soporte para este tipo de pared. Sí, estaba preocupado y no era para menos. Aunque los dos seguían atrapados y estaban gravemente heridos, Con cuidado. debían concentrar su atención en el estado de la zanja. ¿Cuánta gente hay? No podían emplear palas porque el espacio alrededor de los hombres era estrecho. Y cuando cavaron con sus manos, el suelo arenoso llenaba el espacio que acababan de cavar. Los socorristas estaban a merced de la inestabilidad de la zanja. Mientras estábamos cavando, era como cavar en estiércol. Estábamos en la capa freática y por cada palada que extraíamos, 3 paladas volvían a llenarla. No avanzábamos casi nada. Sin poder apuntalar la zanja, se potenciaban las posibilidades de un segundo derrumbe. Los socorristas se pusieron de inmediato manos a la obra. Estaban decididos a que la zanja no devoraría a los 2 hombres que aún luchaban por su vida. En 1996 colapsó una zanja de una construcción en Margate, Florida. 2 hombres quedaron atrapados, un tercero ya había fallecido.
Los paramédicos con recursos limitados reforzaron las paredes para evitar otro derrumbe. Incluso llegaron a emplear sus propias camillas. Sabíamos que la seguridad estaba primero. Y luego podríamos comenzar a acabar con el propósito de liberarlos. No queríamos que les ocurriera algo malo. Tablas, vigas, todo lo que pudieran aprovechar para apuntalar la inestable pared. Pero no podían lograr una base de apoyo firme. Supongo que teníamos mucho miedo de no poder salvar a esos hombres, porque las paredes podían colapsar en cualquier momento. Si esas paredes se desplomaban sobre esos hombres, no podríamos desenterrarlos lo suficientemente rápido. El teniente Héctor Corona, del Departamento de Bomberos de Margate, advirtió lo precaria que se había tornado la situación. Determinamos que las camillas podían ser de cierta ayuda, pero había una piedra, y como la tierra seguía cediendo por debajo de las camillas, no podríamos hacer el trabajo y necesitábamos la ayuda inmediata de todo un equipo técnico de rescate. Entonces lo que yo hice fue solicitar sin demora su presencia. Se llamó al equipo técnico de rescate del condado de Broward. Su participación liberó al equipo de Margate para que se concentrara en el tratamiento médico y en los primeros auxilios. El teniente Mike Nugent condujo el trabajo del equipo de Broward. Lo que aportamos al trabajo de rescate fueron los equipos que los vehículos de bomberos no llevan consigo habitualmente. 3/4 de una cuerda. Bien, será preciso que lo hagamos lo más rápido que podamos hacerlo. Mientras los bomberos reforzaban las paredes con tablas y vigas, seguían tranquilizando a los hombres atrapados en la zanja. Su estado de ánimo era tan importante como el físico para lograr que sobrevivieran. De acuerdo. Muy bien, dile que vamos a sacarlo de ahí, ¿de acuerdo? Villar tranquilizaba a Brizuela, que tenía dificultad para respirar. Recuerdo que dijo que se le estaban congelando los huesos. Cuando se tiene una persona en una situación así, nos dice: sé que moriré. Deja que muera. Déjame en paz, déjame morir. Yo quiero morir ahora. En ese momento uno incrementa los esfuerzos para que esa persona sepa que se está haciendo todo lo posible para que esté bien. Y eso fue lo que hicimos. Davis examinó a los hombres y continuó intentando liberar sus piernas. Pero no podía evitar que siguiera cayendo arena al pozo. Cuando finalmente liberó la pierna, descubrió que en realidad era la de Escobar. El hombre muerto estaba enredado con Bogan. Teniente, hay mucha agua aquí. Mucha agua. La bomba no daba abasto para quitar el agua que seguía llenando la zanja. El nivel del agua comenzó a subir, lo que complicaba la situación con las víctimas. Por más esfuerzos que hiciéramos, el agua y el lodo seguían llenando el pozo y temíamos que se ahogasen. El equipo de rescate tenía que extraer el agua con una bomba, porque estaba erosionando el suelo por debajo de ellos. Con el apuntalamiento improvisado, ahora podían quitar algo de tierra. La curva que dibujó la roca hizo que ésta golpeara el tronco de los hombres, sin aplastar por completo su cavidad torácica. Davis y los otros paramédicos trabajaban para liberar a Floyd Bogan. El estrecho lugar hacía la tarea lenta y tediosa. El pulso de Bogan había bajado. Su respiración seguía siendo dificultosa. El paramédico Ty Basil no estaba seguro sobre qué efecto tendría en su función cerebral. Pidió ayuda. El cirujano de emergencias de guardia en el hospital local había oído sobre el accidente, pero ignoraba su seriedad. Escucha, el jefe quiere que le consultemos sobre esto. Basil lo puso al tanto. Describió en detalle lo que observaban. El cirujano no estaba seguro de poder ayudar a Bogan, que empeoraba. A juzgar por el diagnóstico de Basil, la situación era poco alentadora. Los especialistas en rescate llegaron al lugar.
Estaban entrenados para llevar a cabo operaciones especiales como rescate en puentes y colapsos de zanjas. La primera tarea era reforzar las paredes mientras los paramédicos se ocupaban de los heridos. Brizuela se estaba debilitando. Dijo a los paramédicos que quería dormir o morir. Villar descubrió que su ritmo cardíaco estaba disminuyendo. Basil estaba alarmado. Podía significar que Brizuela estaba comenzando a descompensarse, un estado en el que el ritmo cardíaco disminuye y aumenta la presión en los tejidos. Villar sabía que debía mantenerlo despierto o podía quedar dormido para siempre. El ritmo cardíaco disminuía, el paciente estaba perdiendo presión y supe que el tiempo era esencial. El equipo técnico de rescate sabía que el apuntalamiento que improvisaron los bomberos de Margate era sumamente inestable. El problema con el apuntalamiento efectuado en la zanja es que no resistiría, no era el material adecuado. Si algo se hubiera movido, todo se habría desmoronado, nunca habría resistido. Emplearían tablas especiales más resistentes para apuntalar las paredes, sostenidas con vigas horizontales. Para evitar que los socorristas se fatigaran, comenzaron a relevar a los paramédicos. Me pidieron que abandonara la zanja. Estaba empapado y fatigado, pero me quedaba adrenalina y entusiasmo. No me gustó tener que irme porque quería permanecer allí, pero se necesitaba personal fresco. Y pensé que quizá en la siguiente hora volverían a llamarme para ayudar. El equipo de Brower continuó construyendo la nueva estructura de soporte. La madera que empleamos era muy dura y muy pesada. Tenía un recubrimiento de resina para protegerla del agua y de la tierra. Esas tablas estaban reforzadas. Colocamos los paneles a ambos lados con refuerzos de modo que las tablas quedaran enfrentadas entre sí en el interior. Ahora teníamos una superficie firme para proceder al rescate. Además de la estructura de madera, emplearon un refuerzo hidráulico que brindaba una presión constante hacia afuera, aunque la arena cediera detrás de las tablas. Robert Herschel encabezaba el equipo técnico de rescate de Fort Lauderdale. Había dos grupos que trabajaban en el apuntalamiento de las paredes. El equipo técnico de rescate del condado de Broward y el de la ciudad de Fort Lauderdale trabajaron juntos para poder llevar a cabo la tarea. Generalmente, cuando se tiene un incidente como este, se necesita la participación de más de 2 equipos. Se llama a otro equipo. Llamamos a Fort Lauderdale para que trabajara junto con el otro equipo. Los equipos técnicos de rescate finalmente instalaron el nuevo refuerzo. Un problema estaba resuelto. Ahora comenzaría el verdadero trabajo. Tenían que rescatar a los hombres. La ubicación de las víctimas era contra uno de los lados de la zanja debajo de un reborde. Era necesario apuntalar la zanja, debíamos hacerlo en ambas paredes. Los 2 hombres presentaban traumatismos por la roca que los golpeó. Uno de ellos vomitaba sangre y todo lo que contenía en su organismo también. Ese hombre estaba a punto de darse por vencido. Para mejorar las condiciones, los miembros del equipo técnico de rescate instalaron un sistema de filtrado de aire para renovar el aire en la zanja. El cirujano fue puesto al tanto sobre el estado de los obreros atrapados. Bogan no estaba seguro de poder resistir hasta que los socorristas lo liberaran. A causa del agua que se acumulaba, la hipotermia comenzaba a ser una amenaza real. La hipotermia es un estado en el que la temperatura corporal desciende a tales niveles que se pierde la conciencia. Era una de nuestras preocupaciones. No queríamos que entraran en estado de shock ni que perdieran la conciencia. No queríamos que bajara su temperatura corporal y que se tornaran hipotérmicos. Cuando comenzó a oscurecer, los equipos de rescate instalaron luces alimentadas por generador. Los hombres atrapados sabían que sus posibilidades de salir se agotaban. Alice Bogan, al enterarse del derrumbe en la zanja, corrió al lugar.
temía por la vida de su esposo. En un instante, 4 obreros de la construcción de Florida quedaron atrapados en una zanja que colapsó. Bien, está moviendo su cabeza. Cuando los socorristas se apresuraban por liberar a las víctimas, descubrieron el brazo de Floyd Bogan. Una enorme piedra había rodado sobre los hombres. Vamos a darte oxígeno, ¿de acuerdo? Eso te ayudará a respirar. Hará que sigas respirando. A pesar de estar estabilizado con oxígeno, Bogan estaba lejos de ser liberado. El paramédico de Margate, Ty Basil, sabía que el tiempo jugaba en su contra. Luego de una hora de estar atrapado, las posibilidades de morir se incrementaban cada vez más. Al caer la noche, sus posibilidades de salir de allí se tornaban inciertas. Paramédicos, ¿podrían salir del pozo? Necesitamos descender. Se alertó a las unidades médicas y de reanimación que estaban a la espera. Cuando quieran pueden bajar. En cuanto fueran liberados, los hombres serían llevados al centro de urgencias sin perder ni un instante. Puedo asegurarles desde el punto de vista del socorrista que una de las cosas más difíciles en un incidente que se prolonga es la fatiga de los socorristas. La mayoría de nuestras emergencias demoran 15 minutos o menos. Y cuando la duración del incidente supera la marca de las 6 horas, comienza a manifestarse la fatiga. ¿Estás bien? Tranquila. Mientras su esposo Floyd estaba atrapado e indefenso, el único recurso de Alice Bogan eran las lágrimas. Vamos. Tranquila, quédate tranquila. Vamos. Tranquila. Los miembros del equipo técnico de rescate discutían sus opciones para liberar al hombre. Decían a los obreros aterrados que trabajaban lo más rápido posible para liberarlos. Bogan temía no volver a ver a su esposa. La primera tarea de los equipos técnicos de rescate fue colocar bloques bajo la piedra. Y los sacos de aire. Luego introdujeron sacos de aire desinflados. Eran sacos inflables de alta presión que posiblemente les permitirían levantar la roca poco a poco. ¿Listo? Sí, todo listo. Conectaron el saco a una manguera hidráulica y lo llenaron con aire. No funciona. Pero cuando se hizo presión contra la roca, la fuerza no pudo moverla. No funciona. En cambio, enterró los bloques en la arena blanda. No había nada firme para apoyar el saco. Supervisando la tarea estaba el teniente Robert Harshall, del Departamento de Bomberos de Fort Lauderdale. El saco de aire no funcionó porque se hundía en el lodo, contrariamente a lo que esperábamos que levantara la piedra. Era una roca demasiado grande. Mike Nugent, líder del equipo técnico de rescate, tenía otra idea. Lo intentaría con un gato hidráulico. El dispositivo es capaz de ejercer una gran presión para empujar la roca. Una vez más, el terreno blando cedió. Estos métodos demostraron ser inútiles. La roca simplemente no se movía.
¿En cuánto tiempo bajarán los paramédicos? Es lo que estamos haciendo, estamos trayendo a los paramédicos. Bien. Con los medios al acecho, el jefe Garrison supo que enfrentaba un obstáculo adicional. Cuando llegaron los helicópteros había aproximadamente 6 o 7 medios en el lugar. Es un área metropolitana y todos enviaron sus helicópteros al lugar. Creo que en un momento había 5 unidades en el cielo. Se acercaban cada vez más con sus cámaras y hacían mucho ruido. Si oyeron alguna vez a un helicóptero, imaginen lo que es tener a 5 encima. Y en ese momento, al cabo de unos 10 minutos, ni siquiera podíamos comunicarnos por radio a causa del ruido. Los socorristas verían frustrados sus esfuerzos. ¿Todo bien? ¿Listos para salir? Mientras los paramédicos atendían a sus pacientes, el estado de la zanja empeoraba. El agua era sin duda una preocupación. Habían estado sumergidos en agua durante horas. Su deseo de vivir se iba apagando a cada minuto. Teníamos que procurar sacarlos de allí lo mejor posible. Para evitar la hipotermia y aumentar la temperatura corporal de los pacientes, envolvieron a los hombres atrapados en mantas protectoras de plástico. Los equipos técnicos de rescate del condado de Broward y de Fort Lauderdale se agruparon para discutir cómo iban a liberar a los hombres de debajo de la roca. Fue muy frustrante. Implementamos 3, 4, 5 planes diferentes y nada funcionó. Se estaba haciendo tarde, estaba oscureciendo y llegamos a pensar, no podremos rescatarlos, morirán allí. Es una sensación muy frustrante. Desesperados por respuestas, pensaron que la amputación sería la única opción. Le preguntamos al cirujano si la amputación era una opción. Él decidió que esa no era una posibilidad debido a la gran cantidad de agua que había en la zanja. La noticia de que los intentos de rescate no habían tenido éxito no era lo que Alice Bogan esperaba oír. Mientras crecía la frustración en los socorristas, Floyd Bogan no sabía cuánto más resistiría. Durante 4 horas, los socorristas intentaron liberar a los 2 hombres atrapados en una zanja que colapsó en una construcción. Sus esfuerzos hasta entonces se habían visto frustrados. El teniente Robert Herschel encabezaba el equipo técnico de rescate de Fort Lauderdale. Cuando miraba procurando imaginar qué herramienta usaríamos para cortar barras de metal, la pierna del paciente seguía atorada. Sabía que no podíamos emplear una herramienta eléctrica porque estaba bajo el agua. Un martillo neumático era demasiado peligroso porque su pierna estaba atorada. Intenté imaginar una herramienta lo suficientemente pequeña como para llegar allí. Entonces elegimos un cincel neumático. Solo dijimos, aquí se necesita un cincel. Tomaron uno y lo usaron. Bien, de acuerdo. Los miembros del equipo técnico de rescate decidieron que si no podían mover toda la roca, la moverían trozo por trozo. No podían emplear un gran martillo neumático dado que pondría en peligro a los hombres. En cambio, emplearían un pequeño cincel neumático. Era lo suficientemente liviano como para maniobrar en el espacio reducido, pero lo suficientemente fuerte como para pulverizar la roca. El socorrista tuvo que ir fragmentando la roca sólida que estaba justo al lado de Cleo Brizuela. Con solo un cincel tendrían que esperar a ver si funcionaba antes de intentar liberar a Floyd Bogan. Los socorristas hicieron todo lo posible para mantener al hombre atrapado despierto y alerta. Sospechaban que Brizuela tenía hemorragias internas. Sin una transfusión sanguínea moriría. Si lo mantenían hablando,
sabrían que aún estaba consciente y que aún respiraba correctamente. Recibió 2 litros de sangre mientras el equipo de rescate utilizaba el cincel neumático para liberarlo. Con su salud deteriorándose y el tiempo que se agotaba, los socorristas trabajaban para liberarlo. Era una tarea lenta. Podrían romper solo pequeños trozos de roca. El paramédico de Margate, Ty Basil, dio aviso al centro de emergencias local y pidió la presencia de un helicóptero médico. Si la persona está atrapada 15 minutos, está atrapada 10 o 15 minutos, se considera un transporte más rápido. Luego de los primeros 10 minutos, cuando estaba claro que no podríamos desenterrar a estas personas con palas o con nuestras manos, supimos que sería fundamental contar con un helicóptero como transporte. Para liberar a Brizuela, los socorristas bajaron una camilla rígida. Luego inmovilizaron su cuello para evitar cualquier lesión posterior. Su estado está en inconsciencia. Finalmente Brizuela quedó libre. El helicóptero aterrizó lo más cerca que pudo, pero estaba a 1,5 kilómetros de distancia. Para mantener al paciente estable, lo subieron primero a una ambulancia. Ty Basil fue con él. Cuando se dirigían hacia el helicóptero, Brizuela comenzó a ahogarse. Basil pronto advirtió que sus pulmones se estaban llenando de sangre. Le insertó un tubo por la boca hasta el pecho para que respirara apropiadamente. Dado que en la zanja había estado erguido, su hemorragia interna no se acumuló en sus pulmones. Pero ahora recostado, la sangre no tenía otro lugar a donde ir. Muy bien, amigo, vamos a la zona de aterrizaje, rápido. Brizuela estaba fuera de la zanja, pero no fuera de peligro. Cuando era trasladado en ambulancia al helicóptero, el piloto solicitó vía libre a los controladores aéreos. En el transitado cielo sobre el área metropolitana de Fort Lauderdale, Miami, esto era fundamental para el trabajo de los socorristas. Tras 5 largas horas en la zanja, solo 10 minutos separaban a Brizuela del tratamiento médico que necesitaba. Tenía hipotermia y presentaba lesiones internas. El helicóptero llevó al primer paciente al centro de emergencias y solicitamos que regresara de inmediato para recoger al segundo paciente. Tras varios intentos frustrados, los socorristas utilizaron un cincel neumático para despedazar la roca.
Pero los socorristas pronto descubrieron que podían trabajar por debajo y por encima del agua para liberar al último hombre. Uno de los obreros había sido liberado. El otro, Floyd Bogan, seguía atrapado. Pero cuando estaban a punto de liberarlo, los socorristas debieron enfrentarse a un nuevo obstáculo. Descubrieron que una cañería de acero bloqueaba su paso. Habría que romper la mayoría de la roca para jalar su pierna y liberarlo. El acero presionaba los músculos, lo que hacía la tarea de rescate aún más difícil, según el teniente Robert Horchel, del equipo de rescate de Fort Lauderdale. Lo primero que tuvimos que hacer fue cortar el conducto de acero en el que estaba atorado. Un trozo del conducto de acero por vez. Una vez que se hizo esto, trajimos una manguera y quitamos algo de tierra. Entonces utilizamos el cincel neumático no para el acero, sino para la roca. ¿Respiras con dificultad? Fragmento a fragmento, la roca comenzó a ceder. Bogan estaba al borde del colapso. Al equipo de Broward le preocupaba que el hombre estuviera a punto de morir. Llamaron a los paramédicos. ¿Qué sucede? Te llevaremos a casa. Te sacaremos de aquí. La fatiga los estaba venciendo y era esencial que él no se diera por vencido. Mientras Alice Bogan mantenía una vigilia constante, los paramédicos le informaban que se estaba haciendo todo lo posible para salvar la vida de su esposo. Mantén la calma, vamos. El teniente Robert Horchel coordinaba las tareas. Fue un esfuerzo enorme poder sacarlo de la zanja. Empleamos un cincel neumático para romper la roca y una manguera para quitar parte del material que obstruía su pierna. Hubo que manipular su pierna. Hubo que intentar quitar todo el material que lo obstruía para poder liberarlo. Cuando sentí que su pierna y su pie estaban libres, lo jalamos con todas las fuerzas para poder sacarlo. Sabíamos cuánto apremiaba el tiempo y que era crucial actuar. Finalmente, Bogan sintió que su pierna se aflojaba. Estaba libre. Quizá tomó 1 hora y media desde que comenzamos a usar el cincel hasta poder liberarlo. No fue un proceso rápido. Nos tomó mucho tiempo. La roca era blanda y la hoja se hundía, entonces quitábamos un trozo por vez. Por otra parte, no podíamos ver dónde trabajábamos. Lo hacíamos a ciegas, los brazos completamente extendidos, prácticamente cabeza abajo, procurando trabajar. Ve allá abajo ahora. Ve allá abajo. Así está bien. Aún tenían que sacar a Bogan. Los paramédicos trajeron un arnés de rescate. Con la ayuda del arnés, los hombres que trabajaban en la zanja pudieron jalar a Bogan y liberarlo de debajo de la roca. Para inmovilizarlo, lo colocaron en una camilla y lo aseguraron con correas. Todo está en orden, ¿de acuerdo? Ya está sobre la camilla y procederemos a subirlo, ¿sí? Estaba cubierto de sangre y sumamente dolorido. ¡En la pared! ¡Sigan levantándolo! Tras horas de estar atrapado, Floyd Bogan finalmente fue liberado de la zanja. Correcto, bájenlo. Bien, bien. Ya está. Bien.
Presentaba traumatismos y se quejaba de muchos dolores en la pierna y en la espalda. Sufría de hipotermia y era necesario aumentar su temperatura corporal lo más rápido posible. Los esfuerzos combinados del Departamento de Bomberos de Margate y los equipos técnicos de rescate del condado de Broward y Fort Lauderdale, más de 70 personas trabajando en equipo, demostraron que aún las situaciones más precarias pueden superarse con ingenio y tenacidad. Dos hombres deben su vida a tal esfuerzo. Emocionalmente es un recuerdo que me acompañará toda mi vida. Salvé la vida de un hombre. Es por eso que escogí este trabajo. Para responder a los avisos y poder salvar vidas. Floyd Bogan y Cleo Brizuela se recuperaron. Aún sufren de lesiones permanentes como causa del accidente. Don Price fue atendido en el hospital y dado de alta ese mismo día. El cuerpo de Oscar Escobar fue exhumado esa misma noche. Versión en español, Palmera Record.